Les anuncio el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús un hombre que le dijo de rodillas: Señor, ten compasión de mi hijo, que tiene epilepsia y le dan ataques. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Jesús contestó: Generación perversa e infiel, ¿hasta cuándo tendré que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Jesús increpó al demonio y salió. En aquel momento se curó el niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte: ¿Y por qué no pudimos echarlo nosotros? Les contestó: por vuestra poca fe. Os aseguro que si fuera vuestra fe como un grano de mostaza, le diríais a aquella montaña que viniera aquí y vendría. Nada os sería imposible. Palabra del Señor. Nada os sería imposible, porque en Dios todo es posible. La impotencia del hombre, aún del hombre religioso, radica, como dice Jesús en este Evangelio, en su poca fe. Porque hay fe humana, es decir, una fe que lleva al hombre a creer en un Dios superior. Pero la fe divina es Dios mismo, que lleva al hombre no solo a creer, sino a vivir a Dios, a vivir en Dios. Y ahí está marcada la diferencia. El hombre que tiene a Dios afuera y aquel que tiene a Dios en su interior. La poca fe entonces es esa experiencia externa con Dios que deja al hombre imposibilitado en sus limitaciones, lo enferma. Ten compasión de mi hijo que tiene una enfermedad, que está endemoniado. La imposibilidad del hombre frente a la enfermedad, frente a sus miserias, cómo es dominado por sus pecados, por sus pasiones, cómo su voluntad humana lo gobierna, lo domina, lo esclaviza. Una voluntad humana que le impide hacer milagros, que le quita el poder frente a la naturaleza, frente a sí mismo, frente a los males de este mundo. Por eso bien dijo el Señor: generación perversa e infiel. Infiel porque no tiene a Dios, porque no le es fiel a Dios, porque no ha podido entender el misterio de su voluntad. Que cuando acoja su voluntad, el hombre recuperará lo que perdió, su capacidad para dominar. Cuando fue creado, Dios le dijo: dominad la tierra. Pero ese dominio se perdió cuando se separó de Dios.
Y por eso el hombre separado de Dios se siente aplastado por sus miserias y hasta por la misma naturaleza, porque no tiene ese dominio, porque el dominio lo da Dios a través de su voluntad, para increpar al demonio, para sanar las enfermedades, para que el hombre salga de su situación de miseria y de pecado en la que se encuentra. Necesita más fe, es decir, más Dios. Necesita la voluntad del Padre. Solo a través de esta divina voluntad, el hombre podrá volver a su estado original, aquel estado donde era capaz, dominador de todo, de sí mismo, de sus pasiones, de sus miserias, tener frenada su voluntad, porque la voluntad de Dios es la que reina, domina y manda en el hombre. Hombres de poca fe, pidamos al Señor, por la intercesión de los apóstoles, que entendieron la importancia de tener la fe necesaria y suficiente para nuestra relación con Dios, para que la vida de los hombres mejores, que intercedan, para que el Señor abundantemente derrame esa fuente de fe que es su vida, que es su voluntad sobre nosotros. Aquella misma fe que inundó y que llenó a toda nuestra Reina y Madre María, porque en toda ella estaba todo Dios. Es decir, que la fe perfecta habitó en ella, se dio en ella, gracias a que su voluntad humana fue atada a la voluntad de Dios y vivió solo de voluntad divina. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre las almas del purgatorio y permanezca para siempre. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén.